Volvemos a Sin Filtro y en redes sociales, en Twitter lanzamos una encuesta en línea para que usted opine sobre el actuar de los sindicalistas. ¿Qué deberían hacer los sindicalistas? Hay tres opciones: regresar a sus labores, manifestar o renunciar al pacto. Y estos son los datos preliminares hasta el momento que ustedes, usuarios de redes sociales, nos han enviado aquí a Sin Filtro. El primer dato nos muestra que un 45% pide renunciar. Se mueven los datos, ahora es 80% piden que renuncien al pacto. Hay un 15% que pues les pide volver a trabajar y un 5% que los invita a seguir manifestando con estos señalamientos que hacen contra la gestión de Mariano Rayo. Pero volvamos a esta discusión que ha iniciado y este fuego cruzado en el que está el actual ministro de Salud con los sindicalistas, con el Sindicato Nacional de Salud. Estas son las declaraciones de ambos personajes. Escúchelas usted. No estamos de acuerdo con que la salida a la crisis, tanto de los hospitales como el desabastecimiento en las áreas de salud y los centros de salud, sea por medio de regreso de los patronatos y de las ONGs. Ni este gobierno ni este despacho se han planteado siquiera la idea de la privatización. Más considero que es una idea que ellos mismos han estado gestando y ellos mismos han estado alimentando. Las palabras de los sindicalistas y del ministro de Salud, Mariano Rayo, dice que no renuncia. Hechos que sucedieron esta semana, 1.000 millones menos para el Ministerio de Salud. Tal vez solo sigamos construyendo sobre el modelo, porque entonces, ¿qué ocurrió? O sea, la primera respuesta del programa de extensión de cobertura era justamente para llenar el vacío donde el Estado no llegaba. Entonces el modelo es subcontrate. Y luego los patronatos entran como una figura de colaboración de la familia del paciente con el sistema de salud, que era cobrar cuotas módicas para prestar algunos de los servicios. Obviamente, si la familia no tenía recursos para pagar por esos servicios, igual se le prestaba. Era decir, era un modelo que permitía generar recursos propios para las instituciones. Ese modelo se elimina en tiempos de Álvaro Colom cuando se introduce la gratuidad general del sistema. Y eso viene a debilitar financieramente a todo el sistema de salud, porque sencillamente esos fondos revolventes que manejaba, por ejemplo, el patronato del Hospital Roosevelt, se acaba. Y ahí es donde empezamos a ver cómo, sin ese fondo revolvente privativo, el hospital empieza a depender exclusivamente de las transferencias del Ministerio de Finanzas. Y cuando se me cae la recaudación, hay problemas, etcétera, etcétera. Casos de corrupción. Hay casos de corrupción, que es el caso ahora. El hospital no tiene recursos ni para pagar salarios de los médicos, ni mucho menos para pagar servicios e insumos, porque entiendo que a los médicos era el viernes de la semana pasada y no les habían hecho la transferencia. La solución es regresar a las figuras de los patronatos. Pero el MP está igual y no vas a creer que solo los de... ¿Es una solución regresar a la figura de los patronatos? Mira, por transparencia yo creo que sí, los patronatos eran muy transparentes, esa era una de las cuestiones que yo creo que por eso le tienen tirria a los sindicalistas. Pero yo creo que pueden haber otras formas también de hacerlo. Y las otras formas pueden ser de quienes ya prestan un servicio. Y se puede montar sobre quienes ya prestan un servicio. El ICS ha intentado de alguna forma, digamos, de personas profesionales que ya prestan un servicio y lanzar a licitación, digamos, cierto número de pacientes, digamos, no sé, para dientes o para ojos o para mano o para diagnósticos. Hay modelos que sí son bien diferenciados, que son posibles y son factibles, que pueden salirnos más baratos. Pero lo que sí no podemos aceptar, y ahí hay que decirlo con todo el pueblo de Guatemala, es que se le haya reducido 1.000 millones al presupuesto de salud. Ojo, que a las ONGs se quedaron con los 1.500 millones. Unas ONGs que en realidad no tienen ni sentido, unas ONGs que yo no sé en qué ayuda a su vida, usted televidente, que hayan ONGs con 1.500 millones de quetzales. En ese sentido, digamos, el reclamo es el correcto. Y si mirás, es capaz de 72.000, quedó en 71.000, casi en 71.000 millones, y mucho se debe a ese recorte. Cuando pudieron haber recortado otras cuestiones, el Ministerio de Desarrollo, los fertilizantes, pudieron haber recortado otras cosas. Hay una deuda de arrastre de 2.000 millones para comunicación, gobernación y también salud. El mismo ministro Rayo advertía de que el próximo año
por julio va a existir otro desabastecimiento, o sea, hay problemas financieros. Y cuando nosotros salimos a la calle en los trabajos de reportear esta crisis de salud pública, vemos cómo las quejas reiteradas de los usuarios es que nos cobran o nos mandan a comprar la medicina. ¿Y sabes qué es? ¿Y sabes qué? Cobran más caro que lo que cobraban los patronatos. Sí, es que ese es el problema. Vean, por eso es que no quieren los patronatos, ajá, porque ese cobro ya se volvió negocio de los sindicalistas. Lo que ocurre ahora es, antes con el patronato, el paciente pagaba una cuota módica por medicamentos subsidiados, por algunos servicios dentro de los hospitales públicos que también eran subsidiados. Hoy sencillamente, como los recursos no están ahí, hay un desabastecimiento general del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente llega al hospital y el médico le dice, mire, le tengo que recetar tal medicamento a usted, pero no tenemos. Entonces, aquí una de dos, o se muere, o usted consigue que lo vayan a comprar a una farmacia de afuera y lo traen para acá. Entonces, el desabastecimiento genera mayor costo, no solo económico para el paciente y su familia, sino que un costo en vidas humanas, que lo que generaba el modelo anterior, que el modelo anterior era una especie de coparticipación, que la familia y el paciente participaba o pagaba una parte. Y ojo, hasta en los países más desarrollados, vamos a ver los sistemas de salud en Estados Unidos o los sistemas de salud en Europa, en donde hay seguridad social, donde hay gratuidad. Siempre el paciente tiene que hacer un copago al servicio que recibe. La reforma de salud del presidente Obama va justamente en la línea de ampliar la cobertura de los seguros, que es decir, aunque sea una mínima parte de sus ingresos, utilícela para pagar un seguro privado. Pero tener acceso a ellos. Y entonces los hospitales públicos van a servir exclusivamente para aquellas personas que no tienen un seguro, pero igual, el hospital después le cobra. Es mentira de que yo entro a un hospital, me hacen una operación y me regreso a mi casa como si nada. Alguien tiene que asumir ese costo. Ahora, Philip, sin duda hay algunos patronatos que en el pasado han ayudado con estos copagos a las personas con escasos recursos durante una emergencia. ¿Qué pasa con el papel del Estado? Porque una de las funciones del Estado es garantizar la salud. Y la salud debería ser gratuita. Ojo, cuidado. Para garantizar no significa dar. Pero para algunas personas no significa dar, de escasos recursos. Discúlpame, garantizar no significa dar. Pero ¿cómo la van a pagar? Garantizar no significa que tiene que ir a hacerlo. ¿Qué hacemos con las personas con escasos recursos que no pueden siquiera ir a comprar la medicina? ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Ajá. ¿Cuál sería el papel? Y garantizamos cómo. Pero es que el problema está que aquí para nosotros, en nuestra lógica, garantizar es que lo tiene que hacer todo, no necesariamente. Hay un principio, ya lo mencionó Philip, que es el de subsidiariedad, que para aquellas poblaciones que no puedan, las que estás diciendo, está la garantía. Y esa garantía entra a partir, por ejemplo, se dio en educación y también se dio en salud. Entra a partir de entes, ¿verdad?, que especializados, conocedores, ONGs, y mira, si las ONGs, yo creo que por lo que hicieron las malas les cayó chivolanera, pero hay fundaciones que eran buenas. Hay fundaciones magníficas en Guatemala que en la costa hacen un gran trabajo, que por ejemplo, digamos, toda la gente del azúcar en la costa, Talita Kumi en las Verapaces, y cuando uno va buscando las ONGs, ahí están. Y estas dan. Entonces, el Estado puede garantizar, pero puede darlo a través de... Es el modelo que se tenía con los patronatos. El problema está que ahora no solo no hay servicio, el medicamento es más caro, el sistema colapsado y el paciente tiene que estar condenado. Entonces, ahora sí, si los que están privatizando realmente son los sindicatos, porque están obligando a la gente a ir a buscar servicio a un ente privado. Bueno, vamos a seguir ¿Qué más hablando? Privatización que eso? Es una privatización, de hecho. Vamos a seguir hablando de este tema. Hacemos la invitación para que participe de esta discusión con el hashtag SF Sindicato en Guerra. Estamos hablando del Ministerio de Salud y de estas amenazas que el sindicato hace en contra de esa institución por el recorte y la supuesta privatización que se está dando en este sector. Volvemos en un segundo.